Hola, ¿qué tal amigos de Diálogos Poliforum? Hoy estamos en una edición más de nuestro programa. Tenemos un invitado que nos gusta que esté aquí porque, bueno, está dándonos información de todo lo que está sucediendo en relación al tema del avance del COVID-19 en nuestro municipio. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Adolfo Abarca, director de la Clínica Municipal de Morelia. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Antes que nada, de agradecerte la invitación y un saludo para toda tu audiencia. Pues ahorita un momento difícil, ¿no? Sí. Ahorita nos encontramos ya a nivel nacional, a nivel estatal, se han marcado las pautas para reincorporarnos a una nueva normalidad que nos representa el reeducarnos otra vez, porque estamos hablando de que ya no es lo mismo ni va a ser lo mismo, por lo menos en un buen tiempo, la convivencia que tenemos en las áreas públicas o bien en centros recreativos. Así es, doctor. Podemos, por ejemplo, en el caso de pensar en regresar a la normalidad como era antes de esta pandemia, un ejemplo más aproximado puede ser lo que fue el tema de influenza, que hasta estos momentos, por negativas con algunas personas, por mil cosas, no tenemos la cobertura completa de vacunación en la población. Entonces eso quiere decir que si estamos esperanzados a que en un año se tenga la vacuna y que se tenga la vacuna contra el COVID de toda la población, pues la verdad es que no creo que eso llegue a ocurrir. Entonces sí tenemos que entender que es una nueva normalidad, que tenemos que cambiar nuestros hábitos y la manera en la que nos conducimos día a día. Es un momento difícil, todos sabemos que aún existen muchos contagios, una decisión complicada, diría yo, porque tienes que evaluar todo tu entorno. Simplemente la gente ya no se encontraba en su casa, ya estaba saliendo más a vía pública. Entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque esta situación, si bien los gobiernos pueden marcar una pauta, una tendencia hacia dónde, nos compete a todos como sociedad el poder llevar a cabo este regreso. Así es, doctor, como lo mencionas, pues 1 de junio fue el día que se estableció por el Consejo de Salubridad General de México. Así es. Y siguiendo en ese sentido, bueno, el Comité de Salud del Estado de Michoacán. Entonces, el 1 de junio es, digamos, el día en que se marcó que habría un regreso paulatino, hay que decirlo muy claro, doctor, a las actividades para reactivar la economía del país, ¿no? Entonces, como bien lo mencionas, creo que es una etapa en que tenemos que ser mucho más responsables de lo que veníamos siendo, porque, bueno, esto nos pone en una situación de mayor riesgo al estar todos en contacto. ¿Qué es lo que tenemos que agudizar de cuidado, doctor, en este, digamos, retorno a la nueva normalidad, porque definitivamente ya no será la misma? ¿Qué es lo que tú recomendarías que tenemos que hacer ahora más que nunca, doctor? Lo primero es, yo insisto, debemos de tener el compromiso de afrontar que el regreso debe de ser paulatino. Si bien se está reactivando una gran parte de la economía, tiene que ser de una manera progresiva. Se hablaba de un 25%. Así es. Ya se están manejando algún tipo de señalética que sea fácil de entender, como pueden ser los semáforos, como pueden ser las banderas, que no es otra cosa que poder hacer más digerible la situación de las indicaciones. Ahorita en estos primeros días de este mes, en esta etapa en la que estamos viviendo, se está recomendando que los establecimientos que están trabajando se estén manejando con un 25% de aforo de la gente. ¿A qué se refiere eso, doctor? O sea, regresa el 25%, quiere decir, de la capacidad que tienen los negocios para recibir gente. Así es. Esto es en parte cuidando
lo que es la sana distancia. Si nos fijamos en todas las recomendaciones que se hacen, siempre están presentes los 3 pilares esenciales. La distancia, por el hecho de que el virus no va a llegar a más de 1,5 metros, que es preferible los 2 metros de la persona que está contagiada. El cubrebocas, puesto que recordemos que hay un número de asintomáticos, de personas que no presentan ningún síntoma, que a lo mejor ni saben que pueden estar enfermos y lo pueden estar contagiando. Entonces, el uso del cubrebocas, la distancia y el lavado continuo de manos, o en su defecto el uso del gel antibacterial, van a seguir siendo los pilares fundamentales. Entonces, si nos referimos a que un negocio va a atender el 25% de su capacidad, es exactamente en uno de esos pilares, que es la sana distancia. ¿Sí? El otro es, por ejemplo, en el transporte público. ¿Sí? Se está pidiendo, ¿no? Así es, bastante. Se está pidiendo que el chofer o quien proporciona el servicio esté desinfectando, esté limpiando cada vez que está haciendo su ruta. Pero también al usuario le corresponde el sí utilizar el cubrebocas. Sí, es muy importante. Exactamente, el utilizar su gel antibacterial, porque es difícil que se pueda lavar las manos en la vía pública. Sí. Pero también muy importante, cuidado con el consumo de alimentos en estas unidades. En ocasiones, a lo mejor porque se te hace tarde, es fácil el ingerir un sándwich o una fruta, algún alimento en el transporte público, y eso representa un riesgo mayor porque estás fomentando una oportunidad para el contagio. Entonces también se está pidiendo, también está señalando en estos manuales que está generando tanto el ayuntamiento aquí de Morelia como también a nivel estatal y a nivel federal, que en el transporte público no se ingieran alimentos, que no se nos haga fácil, aunque ya se nos haya hecho tarde para llegar al trabajo. Es mejor llegar allá y consumirlos. Exactamente, que es lo único que está señalado como parte de una recomendación, es que en el transporte público únicamente se ingiera agua embotellada, ¿sí? Y con su debido cuidado. Entonces, sí es importante... Para que todos tomen nota de eso, porque es muy importante. Ahora que se retornó a las actividades laborales también, doctor, mucha gente utiliza el transporte público. Sí, y vuelvo a insistir, tenemos los pilares de sana distancia, de uso del cubrebocas, de lavado frecuente de las manos o el uso de gel antibacterial en su caso si es posible. Entonces, y por favor, lo que ya habíamos mencionado en la entrevista anterior, que también te agradezco mucho por la invitación, es el filtro en la entrada de tu casa. El filtro que tengas en la entrada de tu casa con un tapete puede ser cloro a la dilución normal que viene en la botellita, o un atomizador con un poquito de alcohol ahí para bañar los zapatos al entrar. Este tipo de situaciones van a ser el pilar en todo nuestro día a día. Por poner un ejemplo, estamos hablando del aforo, de los negocios, donde van a tener que trabajar una capacidad del 25% en esta primera etapa. Posteriormente, cuando se cambie a una etapa en la que se corra menos riesgo, se pasará al 50% y posteriormente a un 75%, pero inclusive en las recomendaciones que yo he leído, en ninguno habla del 100%, en ninguna etapa. Entonces, sí estamos hablando de una nueva normalidad. O sea, sí estamos hablando de que va a cambiar la convivencia en todas las áreas públicas, en todas las áreas comunes y en las áreas de recreación. Y es algo que yo creo que ya con lo que vamos a aprender a convivir, doctor. A lo mejor ahorita nos cuesta todavía un poco de trabajo, por ejemplo, en muchas de las casas poner todos estos elementos sanitizadores, que además son súper fácil de conseguir, de improvisar ahí un tapete, doctor, una jerga con lo que nos comentas, y además creo que eso te ayuda muchísimo a disminuir el porcentaje de riesgo, ¿no?, que tienen las familias. Así es. Entonces, si revisamos las recomendaciones, si revisamos los nuevos manuales que se están emitiendo por diferentes medios de comunicaciones, de todas maneras siguen siendo los mismos pilares, sigue siendo mantener ese tipo de conductas que nos va a estar ayudando. Y algo que a mí se me hizo muy importante y que también nos habla de la trascendencia del momento que estamos viviendo, es que
el presidente municipal, el profesor Morón, ya anunció que se iba a elevar a nivel de normativa. Así es. Entonces, esto es para la protección de todos nosotros, pero también te habla de la importancia y de la relevancia de lo que estamos viviendo. Entonces, a mí se me hace una medida muy adecuada el hecho de que estas acciones de higiene, de cuidados, se la hayan elevado o se vayan a elevar a nivel de normativa, y también la unidad que se va a crear, inspección y vigilancia que se va a crear para verificar que efectivamente los lugares donde se ofrecen servicios a la ciudadanía sí cuenten con las medidas adecuadas. Así es, que bueno que lo mencionas. Justo el presidente anunciaba esto, ¿no? Ahora que regresamos al ámbito laboral, muchos de los trabajadores, por supuesto, cuidando a la población vulnerable, que eso también es un lineamiento federal, pues nosotros también nos alineamos a eso, pero todos los trabajadores que regresan, en el caso de Morelia será normativo el hecho de que cumplan con todas las medidas sanitarias que se han establecido, y se creará esta unidad de inspección y vigilancia, que me parece que es un tema muy acertado, porque sí es importante que alguien esté pendiente de que todo esto se cumpla, doctor. Entonces me parece muy bien, y bueno, vamos a estar pendientes de esta unidad. ¿Quiénes la compondrían? Supongo que es personal especializado. No sé si tú tengas alguna información en ese sentido. Fíjate que esta no tengo información. Lo que yo pienso de manera personal es que ya el personal de inspección y vigilancia conoce la normativa de su área. Yo creo que más valdría el dar la capacitación en materia de sanidad a ellos mismos que el implementar personal de salud a meterlo, porque creo que ya tienen ellos un camino andado. Claro. Creo que más bien es cuestión de realizar la capacitación y insisto, pues si bien se está haciendo lo posible al inclusive manejar esto a nivel normativo, es responsabilidad de todos nosotros que sí acatemos esta nueva manera de convivir, esta nueva normalidad. Entonces, inclusive en las escuelas, los filtros que se van a tener que implementar, los espacios que se van a tener que implementar en los grupos, en las aulas, es un tema complicado que pues ahora nos toca vivirlo, ¿no? Claro, y resolverlo y aprender a replantear todas las actividades, porque bueno, finalmente los niños tendrán que regresar a clases, no sé cómo tendrán que organizarse de alguna manera para atender que los grupos sean más reducidos, que los niños se habitúen a traer su cubrebocas. ¿Qué cubreboca es ideal, doctor? Yo veo que luego todas las personas traemos cubreboca, unos con figuritas, no sé, ¿cuál es lo ideal, doctor? Eso es muy importante mencionarlo. Ahí me lo pusiste difícil para responderte, porque la finalidad es tratar de evitar que puedas tener este contagio. Si me preguntas cuál es el mejor, pues te diría que el plisado quirúrgico, ¿no? Que es el que tiene como unas tres rayitas, 3 capitas. Ajá, que se abre y se coloca. Ese sería... Y que está muy escaso, por cierto. Por eso dije que era difícil, porque al decir eso, pues me pueden decir ¿y dónde lo consigo? Doctor, o en cuánto lo consigo. Claro, pero es importante saberse, sí es importante traer un cubreboca, o sea, sí se minimiza el efecto si traes un cubreboca, aunque no sea tan profesional como los que traen los médicos. Y ese es otro buen punto, porque un cubrebocas para una persona sana no llega a representar una ventaja importante, pero yo creo que en la situación en la que estamos, hasta los mínimos detalles cuentan. Claro. Entonces, el uso del cubrebocas, si son cubrebocas de tela, tratar de que no sea tela porosa y que se esté lavando todos los días. Pero creo que sí vale la pena el utilizarlo. De hecho, ya más que mi opinión personal, pues también ya está a nivel normativo, ¿no? El que tenemos que utilizar el cubrebocas. Pero si bien el cubrebocas para el enfermo es el que evita que contagie a más personas, también para las personas sanas es otra precaución más. Claro. Que en los momentos que estamos viviendo, pues sí se vale. Y también el uso del cubrebocas. En los lugares donde no estemos con otras personas, vale la pena retirarlo para que también la persona pueda estar, pues,
descansando del uso, ¿sí? Así Y es. tener mucho cuidado con los cubrebocas que nos disminuyan la capacidad para estar respirando, porque nos puede Exacto. generar dolores de cabeza, Exacto. nos puede generar otro tipo de molestias. Entonces, yo lo que les recomiendo es que cuando se coloquen un cubrebocas que no sea de los cotidianos, como es el plisado quirúrgico, que pues en realidad es el que como médico yo te podría decir que es el recomendable. Vale la pena que revisen que al estar respirando no les esté faltando oxígeno. Es un filtro, no es un impedimento para respirar. Entonces, Así tener es. nada más ese cuidado, y si sienten esa dificultad, pues estarlo retirando cuando se encuentran a una distancia aceptable a las demás personas para que puedan estar respirando de manera libre. Así es. Y sobre todo, mantener la distancia con las demás Eso, personas. sí se ha generado muchísima información respecto a qué provocan como secundario los cubrebocas. Y bueno, hay muchísima información, incluso dicen que algunos falta de oxígeno, producción de más bacterias, en fin. Pero creo que lo que dices es muy acertado. Hay que, cuando estemos en un espacio solos, con el distanciamiento que marcan, bueno, podemos retirarlo, ¿no? Para poder respirar libremente. Y creo que sigue siendo, doctor, no por nada se ha rescatado la de sana distancia en todos los órdenes de gobierno, porque sigue siendo lo más seguro para nosotros. Mantener la distancia nos ayuda muchísimo a que el virus no llegue, porque el virus tiene un peso, es lo que yo he escuchado a los expertos, y que no llega más allá de 1,5 metros. Es muy importante que la gente lo sepa eso. Sí, en realidad es nuestra única defensa en estos momentos, ¿no? El prevenir el contagio. Entonces, sí es tomar las medidas de sana distancia, el lavado frecuente de las manos, el cubrebocas y los filtros en las casas. Así es, y sobre todo ahorita que dices que está tan escaso el cubrebocas, digo, todos sabemos que es complicado encontrar un cubreboca quirúrgico como el que tú mencionas, y además el costo es muy elevado, entonces hay que atender mucho a la sana distancia, doctor. Creo que es lo que hoy por hoy estaríamos nosotros dándole mayor énfasis, así como lo ha hecho el gobierno de México también. Así es, y bueno, un tema, algo que a mí sí me gustaría mencionar es que esta situación ha levantado psicológicamente mucho estrés para toda la población, de todas las edades. Entonces, pues si bien estamos siendo forzados a reeducarnos, tratemos de ser lo más optimistas posibles en el sentido de que son medidas que ayudan a tu estado de salud general. Inclusive ahorita en las áreas médicas ha bajado la consulta, y está bajando porque, bueno, también las personas o presentan cuadros sencillos de otras enfermedades que ahorita epidemiológicamente lo que correspondería serían infecciones en el estómago, y han disminuido. Entonces esto también ha sido porque los hábitos han sido más higiénicos. Sí, la gente come en casa. Exactamente, o en su defecto tienes más el cuidado del lavado de las manos o el manejo de los alimentos. Mira, pues entonces también hay que ver el lado positivo. Sí, porque tenemos que entender, tenemos que cambiar el chip de que esto no se va a ir en un mes. Y tenemos que también entender que estamos regresando de manera paulatina, pero si no lo hacemos de manera responsable, vamos a volver a encerrarnos. Así es. Porque ya inclusive ya todos los niveles de gobierno lo dijeron. Si se presenta una escalada importante en el número de contagios, se vuelve la población a pedir el aislamiento en su domicilio. Así es, el confinamiento. Entonces, es importante que tratemos de no tener tanta resistencia al adoptar estas medidas, y que las veamos que son medidas definitivas y medidas que vamos a tener que llevar a cabo en el día a día cotidiano. Este virus vino para quedarse, doctor, igual que algunos otros que han surgido por ahí en años pasados, y creo que nos ha marcado de manera más tajante cómo debemos de cambiar ahora nuestros hábitos, pero tendremos que hacerlo y acostumbrarnos por el propio bien de nosotros, de nuestra familia, de nuestro entorno. Y bueno, pues acatar, doctor, qué bueno que mencionas esto que mencionaba el presidente en su rueda de prensa el día de ayer,
que el retorno a la nueva normalidad será paulatino, pero también mencionó que de ser negativo, de tener una elevación en el número de casos, entonces la medida será echada atrás. Entonces eso también es muy importante que lo sepan, que si hubiera un brote desmedido porque la gente no atiende las recomendaciones, entonces también tendremos que volver al confinamiento y quizá de una manera más drástica, doctor, no sé. Sí podría ser. Sí podría ser al regresar de una manera más drástica al confinamiento que se nos ha pedido, y también el hecho de que pues no arriesguemos a los seres queridos, ¿no? Así es. O sea, no, alguien puede tomar la decisión personal de si se arriesga o no, pero tú puedes ser el portador para llevarla a tu casa o a tus familiares. Totalmente. Entonces es Y importante. ni siquiera darte cuenta, doctor. Sí, así es. Como el caso de los asintomáticos, los chavos, los jóvenes que son los que presentan síntomas, más bien que no presentan síntomas, no tienen alguna fiebre o algo, pero que sí pueden estar contagiando. Sí, en los jóvenes, como en toda la población, puede haber asintomáticos. Pero si bien ahorita mencionas el tema de los jóvenes, es una situación que como ellos no presentan comorbilidades, a lo mejor se les puede facilitar, o la mayoría de ellos no las presentan, a lo mejor pueden tomar decisiones más arriesgadas. Sí. Pero pues la verdad es que sí debemos todos de tomar la responsabilidad que tenemos y el llevar a cabo las medidas. Así es, doctor. Y cuéntanos, ¿cómo está Morelia? ¿Cuál es la situación de Morelia hoy por hoy en el tema de casos? ¿Cuántos casos tenemos? ¿Se les da seguimiento? Todo esto, doctor, también es muy importante saber. El reporte oficial que ayer se emitió fue globalizado. Ya presentaron un reporte distinto hablando a nivel jurisdicción. Hace 2 días el último reporte era Morelia con 185 casos positivos y 185. Así es. Pero lo repito, fue hace 2 días, el de ayer salió globalizado. Entonces, yo creo que en Morelia estamos bien si lo consideras en proporción al número de la población que tenemos. Y este número yo sí quisiera que lo utilizáramos como referencia, porque de todas maneras el virus se encuentra en la comunidad y ahorita se está encontrando en la fase de contagio acelerado, ¿no? Entonces, si bien este número lo podemos utilizar para darnos una idea de cómo estamos, no deja de ser relativo. Entonces, si lo consideramos a nivel, el número de población que tiene Morelia, pues nos está yendo bien. Y a lo mejor este es el problema por el cual la gente no ha querido atender en su totalidad el hecho de las medidas. Pero nos hemos encontrado bien, se está haciendo un trabajo en coordinación con la Secretaría de Salud, en el cual, bueno, los casos detectados se hace un mayor énfasis en las colonias para estar vigilando, para estar tratando de comunicar de una manera más asertiva o con mayor intensidad en las tortillerías, en los abarrotes, en los lugares donde acude la población. El tema de sanitización no se ha parado y no se va a detener. Esto continúa porque como ahorita son medidas que si bien no te van a garantizar que una persona no se enferma, sí ayuda. Sí minimiza, sí minimiza, sí ayuda, sí tienes un entorno más limpio, sí tienes un entorno menos contaminado. Entonces son medidas que tenemos que seguir llevando a cabo. Así es. Y eso se continúa, se está haciendo el trabajo también psicológico por las líneas por las líneas telefónicas, y son acciones que van a quedarse de manera permanente hasta que podamos decir que ya nos encontramos. Las vamos a ir perfeccionando además. De hecho. Y que la gente las ubique ya muy bien. Y bueno, la gente que por ahí, bueno, sigue con la duda de cuándo acudes a un centro médico, si es necesario ir, si no, cuáles son los síntomas que te dicen, sabes que tienes que ir a atenderte. O cuáles son los que también te permiten estar en tu casa, confinado en una habitación. Creo que eso sigue siendo vigente, doctor, que si alguien tiene síntomas,
pues permanezca en un espacio de su casa aislado para no ir a saturar los centros de salud, donde además pues no hay la capacidad para atender que quizás una simple gripe. Ahí me gustaría que nos resaltaras esa parte. Sí, ahorita hablando capacidad de hospitales. Capacidad de hospitales aquí en nuestra ciudad todavía estamos bien, no tenemos ese problema. Y así tenemos que seguir. Exactamente, doctor. por eso refería a que el número de contagios nos sirve como referencia, pero en realidad no nos marca la pauta como tal. La capacidad hospitalaria de Morelia sigue estando sin problemas, pero el hecho de acudir a un lugar donde hay más enfermos, pues te representa un riesgo mayor para enfermarte. Sigue siendo la premisa que si sientes síntomas respiratorios, que si sigues teniendo molestias respiratorias, de manera inmediata te quedes aislado en tu vivienda con todas las precauciones para tus familiares, aunque parezca una simple gripa. ¿Sí? Por supuesto, si empiezas a tener fiebre, si tu estado general sientes que se empieza a deteriorar, si uno a lo mejor no puede decirte siento que estoy empeorando, pero sí se da cuenta que está empeorando. A lo mejor no te va a decir ni en qué grado, ni mucho menos. Entonces, mi recomendación más bien sería, si es una simple gripa, quedarte en tu domicilio. Si te das cuenta que el estado general te empieza a decaer, si te das cuenta que la fiebre se mantiene, si te das cuenta que la tos está aumentando, hay que acudir a las unidades para hacer la revisión y para poder determinar si se les pide la prueba o si únicamente se les está monitoreando vía telefónica. En el caso de los bebés es igual, doctor. Por ejemplo, un bebé que no... ¿los bebés también presentan estos síntomas? Pueden llegarlo a presentar. En los niños se ha visto que es una enfermedad menos agresiva. Sí la pueden presentar. En el caso de los bebés, ¿qué podría ser? El caso de la fiebre, el caso de ver un niño irritable, ver un niño que está llorando, ver un niño que se encuentra mal, hay que revisarlo. La irritabilidad en el bebé. Perfecto, para que la gente tome nota de todo esto y preguntarte, doctor, en el caso de las albercas, mucha gente tiene la inquietud porque son usuarios de estos espacios municipales. ¿Cuáles serían las medidas que se toman en estos espacios? La alberca, estando dentro de la alberca, no es un lugar de contagio, inclusive todas las albercas las cloran, pero el área de vestidores, las cafeterías, el área de donde se te entreguen toallas, las gradas, todos los demás lugares donde confluye las personas que acuden a estos establecimientos son lugares donde puedes enfermarte. Y nuevamente vuelve a ser la primicia, la sana distancia, el uso del gel antibacteriano, en su defecto el lavado continuo de manos. ¿Tenemos un dato de cuándo se abrirán las albercas municipales? Yo tengo entendido que ya van a empezar gradualmente también a recibir usuarios. No sé la cantidad exacta que vayan a recibir. Yo creo que será de acuerdo a la capacidad de la alberca. La verdad es que no lo sé, pero averiguamos el dato. Sí, no se va a escapar a la regla general del aforo, O sea, claro, ¿por qué? Sí. Porque eso va de la mano con la sana distancia. Así es. Entonces, se irá abriendo de manera paulatina los centros deportivos. Ya la verdad es que nuestros amigos ahí nos están, de una manera muy responsable, están generando sus recomendaciones, sus protocolos para recibir a la población. Pero nuevamente siguen siendo las mismas premisas para todos. De acuerdo, es muy importante señalarle a la gente que en el caso del ayuntamiento, de las instancias del ayuntamiento, todas están generando ya un protocolo de regreso a la nueva normalidad. Todos, de acuerdo a lo que atienden, están generando ese protocolo para ahora, adaptarnos ya a las nuevas condiciones. Aquí en Poliforum, que es un espacio educativo, cultural, deportivo, estamos también ya generando este protocolo para el regreso que sea
lo mejor posible y sin afectar a nadie, doctor. Es decir, siempre cuidándonos unos a otros, manteniendo todas las medidas de higiene. Y bueno, también estos protocolos los estaremos dando a conocer en nuestras páginas para que la gente sepa cómo es que van a regresar a estos espacios. Sí, de hecho, quisiera aprovechar este espacio para mucha de la población que tiene buenos hábitos, como es el deporte, que están saliendo a correr, independientemente de que lo hagan en una unidad deportiva o que lo estén haciendo en la vía pública. Una de las recomendaciones es que por favor corran entre un corredor y otro una distancia mayor de 10 metros. Entonces es importante, ¿por qué? Porque a lo mejor si vas a una de las unidades deportivas del ayuntamiento vas a ver el letrero, pero al que le gusta ir a correr a las escaleras de Santa María, por un ejemplo, que es un hábito bueno y que tenemos que, no lo vamos a detener puesto que ya es la nueva normalidad. La única recomendación es que haya una distancia entre cada uno de los corredores mayor a 10 metros. Recordemos que es una persona que va sudando, que va respirando de una manera acelerada. Entonces, por eso ahí no vale los 2 metros, son más de 10 metros. La expulsión es con mayor fuerza. No, ahí la distancia sí es mayor a 10 metros. Pues muy importante tomar en cuenta todas estas consideraciones que nos hace el doctor Abarca. Y bueno, agradecerte muchísimo, doctor, que estés aquí en nuestro programa. Como siempre, es muy enriquecedor escucharte, aprende uno mucho y sobre todo ahora con este regreso a la nueva normalidad, todas las condiciones que ahora debemos de tener, todos los ajustes que hay que hacer y cómo replanteamos las actividades cotidianas, desde nuestra casa hasta nuestro trabajo. No, al contrario, agradecerte nuevamente la invitación. Trato de que las pláticas no sean con términos médicos. Ojalá y lo que haya podido decir haya servido a alguien o le haya sido útil a las personas. Y muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, doctor, fue muy claro el mensaje. Y vamos a seguirte invitando, doctor, a que vengas. Creo que esto tenemos que hacer cortes cada cierto tiempo porque esto va cambiando, vamos ajustando algunas cosas, algunas conductas, el virus se va comportando de manera diferente. Y bueno, recordarles a todos que se regresa a la nueva normalidad, se regresa a una normalidad diferente, pero que si no nos cuidamos, no atendemos las recomendaciones y surgiera en algún momento alguna situación descontrolada, el gobierno tendrá que suspender las actividades nuevamente. Entonces, pues ahí invitamos a todos a ser responsables y por supuesto a que sigan la página de Bienestar en tu Casa, que ahí estamos publicando constantemente contenidos de todos tipos. Estamos teniendo las líneas psicológicas que también se están publicando en nuestra página, los números. Bueno, seguimos muy atentos trabajando para que ustedes estén bien, para que todos nos cuidemos y que estemos de la mejor manera en este nuevo retorno. Por favor, cuídense, cuiden mucho a su familia y a nuestros grupos vulnerables, síganse quedando en casa. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Hasta luego.